Bien, tengan todos y todas muy buenos días. Bienvenidos a la clase de inglés de este día. Nuevamente vamos a ocupar la plataforma de YouTube para poder desarrollar la clase de este día. Bien, la fecha de hoy, 11 de junio del 2021. Y lo que vamos a hacer ahora es recordar la unidad 4, hacer un pequeño repaso de lo que nosotros vimos en la unidad 4. ¿Por qué vamos a hacer un repaso de la unidad 4? Como saben, esta semana estuvimos trabajando en el libro de actividades. ¿Qué significa eso? Cada vez que nosotros llegamos a las páginas grises del libro de inglés, significa que estamos terminando una unidad. Entonces, la próxima semana, primeramente Dios, vamos a iniciar lo que es la unidad 5. Pero para poder iniciar la nueva unidad, tengo que estar seguro yo, como docente, como su maestro, de que han adquirido los conocimientos necesarios de la unidad número 4. Es por eso que hoy vamos a hacer un repaso de lo que es la unidad 4. También recordarles que el día de hoy tenemos una actividad evaluada, el cual se les será enviado el link del formulario. Lo que tienen que hacer es ver un video unas 2-3 veces, o lo pueden repetir las veces que ustedes quieran, y luego responder 4 preguntas. Y ahí, cuando se acabe el examen, cuando le den enviar, ahí mismo les va a aparecer la puntuación que obtuvieron de dicho examen. Tienen que ver el video, ver lo que pasa, y el video es acerca de los deportes que hemos estado estudiando. Y las respuestas son de opción múltiple. Entonces, por eso es que les va a aparecer la nota de una sola vez. Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar hacer esa actividad. Y también recordarles que el día de hoy me tienen que enviar las evidencias, ¿ok? Me envían las evidencias de lo que hemos hecho en el libro de actividades, ya que esta semana trabajamos bastante en lo que es el libro. Entonces le toman una foto ahí a las páginas 9 y 10 de las páginas grises y me las mandan a la plataforma de Santillana como mensaje privado o al Google Chat. Bien, después de esas indicaciones vamos a comenzar con la clase. Bien, la unidad 4 se trató de los deportes en inglés, sports. Dentro de esos deportes, ¿cuáles tenemos? Tenemos soccer, basketball, baseball, swimming. Tenemos también lo que es uno nuevo, voleibol. También tenemos lo que es uno de los deportes que quizás se menciona bastante en el libro, pero nosotros casi no lo practicamos, que es roller blending, patinar. Y también tenemos riding a bike, montar una bicicleta. Y podemos mencionar muchos otros, pero no vamos a quedar con estos, porque también podemos mencionar tenis, gymnastics, etc. Pero esto es solo un repaso. Y los deportes que acabo de escribir únicamente me van a servir para hacer ejemplos con las estructuras gramaticales que hemos estado viendo esta unidad. Y también hemos estado viendo lo que es un verbo que me ayuda a expresar lo que me gusta y lo que no me gusta. Like. ¿Qué significa like? Significa gustar o me gusta. ¿Ok? Ahí tenemos lo que es el significado del verbo like. ¿Ok? ¿Cómo lo utilizamos en una oración? ¿Cómo nosotros podemos expresar una oración de algo que me gusta o de algo que no me gusta? ¿Cómo lo puedo hacer? Bien, lo primero que necesito es un sujeto. En este caso voy a escribir I. Recordarles nada más que el sujeto I en inglés o el significado en español es yo. Me estoy refiriendo a mi persona. No me estoy refiriendo a que a mi amigo, a mi amiga o a mi papá o a mi mamá le gusta. No, estoy expresando lo que a mí me gusta. O sea, estoy expresando algo mío. Bien, después de esta aclaración, escribimos el sujeto I. Bien, luego vamos a escribir like. I like. Me gusta. Ahí tenemos lo que es el sujeto y tenemos lo que es el verbo. Ahora necesitamos un complemento. Y como estamos estudiando los deportes, el complemento en este caso sería un deporte. I like soccer. A mí me gusta el fútbol. ¿Ok? Ahí ya tengo lo que es
mi oración expresando lo que a mí me gusta. Primero escribo el sujeto, en este caso sería la I. Luego escribo el verbo, que en este caso sería like, y el complemento, que sería soccer. ¿Ok? Y ahí ya tengo mi oración expresando que a mí me gusta el fútbol. Pero ¿qué hay si a mí no me gusta el fútbol? ¿Qué hay si a mí me gusta cualquier otro deporte y yo quiero decir no, a mí no me gusta el fútbol? Lo primero que hago es escribir mi sujeto. Pero antes de escribir el verbo like, voy a escribir aquella palabra o aquellas palabras que me dan a mí un significado negativo. En este caso, puedo escribir do not o puedo escribir lo que es don't. Cualquiera de las dos es aceptable. Antes de escribir el verbo like, o escribimos do not o escribimos don't. Cualquiera de las dos está genial. Luego ponemos lo que es el like. I do not like o I don't like. Y ponemos el deporte que no nos gusta. Y ahí tenemos ambas caras de la moneda. Tenemos una oración que expresa lo que a mí me gusta y también tenemos una oración que expresa lo que a mí no me gusta. Bien, ahora vamos a recordar un poquito de lo que es la tercera persona. Ok, tercera persona. Cuando nosotros escuchamos tercera persona del singular, third person of the singular, nosotros sabemos que nos referimos a los sujetos he y al sujeto she, él y ella. Bien, ¿cómo podemos nosotros crear, escribir o decir oraciones en inglés expresando que a él o a ella le gusta algún deporte? ¿Cómo podemos crear oraciones usando el verbo like con la tercera persona? Lo único que hacemos es, como en las oraciones anteriores, lo primero es escribir el sujeto. En este caso, he. Y aquí voy a hacer un pequeño cambio. ¿Y cuál es ese pequeño cambio que yo voy a hacer? Cuando yo tengo la tercera persona, cuando yo tengo he o cuando yo tengo she, lo que voy a hacer es agregarle una S a like para que quede he likes. Esa es la diferencia entre los sujetos normales como I, you, they, we. A ellos cuando tenemos el verbo like no les agregamos S, pero cuando nosotros tenemos she o he tenemos que agregarle S al verbo like. Entonces la oración, el inicio sería he likes. Y ahora tenemos que poner un deporte. En este caso vamos a poner swimming. He likes swimming. ¿Qué estoy diciendo en mi oración? A él le gusta la natación. Eso es lo que yo estoy diciendo, que a él le fascina nadar. Ahora bien, ahí tengo lo que le gusta a él, tercera persona. Pero ¿qué hay si yo quiero hacer una oración en negativo? Voy a hacer un pequeño cambio. En este caso ya no voy a ocupar he, ahora voy a ocupar she. ¿Ok? Bien, para que mi oración tenga un significado negativo, al igual que en el ejemplo anterior, necesito la ayuda de do not. Solo que a ese do not le voy a hacer un pequeño cambio. Le voy a agregar es a do y luego voy a poner not. She does not. O también puedo usar su forma corta. Doesn't. Cualquiera de las dos que usted ocupe está perfecto. She does not. She doesn't. Ok, cualquiera de esas dos está correcta. Ahora yo necesito lo que es el verbo like. Ok, en este caso ya no le agrego S. ¿Y por qué, teacher, ya no le puedo agregar S al verbo si es tercera persona? Porque esa modificación ya la lleva a la parte negativa. Porque la palabra original o las palabras originales son do not. Pero cuando tengo la tercera persona, al do le voy a agregar ES. Y es por eso que a like ya no le agrego S en su forma negativa. Bien, ahí tenemos lo que hemos estudiado en la unidad número 4. Expresar oraciones diciendo los deportes que a mí me gustan y diciendo los deportes que a mí no me gustan. Y también hemos aprendido acerca de la tercera persona. Aprendimos que los sujetos de la tercera persona son he, she.
y que cuando nosotros vamos a ocupar el verbo like con he o con she, tenemos que agregarle una s en forma afirmativa. Pero si lo vamos a decir de manera negativa, si vamos a decir que a él o a ella no le gusta tal deporte, vamos a poner does not o vamos a poner doesn't. ¿Ok? Vamos a escribirlo acá para que nunca se nos olvide. En la tercera persona, third person, lo vamos a poner en inglés. Third person. Afirmativo. Affirmative. Le agregamos. Permítanme, ahí está. En afirmativo le vamos a agregar S al verbo like. Y en negativo, negative, vamos a utilizar lo que es el does not o el doesn't. Cualquiera de los dos está correcto, ¿ok? Bien, también vimos otro verbo que nos ayuda a expresar las habilidades o las capacidades que nosotros tenemos. ¿Y a cuál verbo me refiero? Me refiero al verbo can't, ¿ok? Lo primero que tengo que saber es qué significa can't. Can't significa poder. Cuando yo quiero decir que yo puedo hacer determinada acción. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo decir que a mí o yo puedo jugar tenis? Que yo soy experto jugando tenis, que tengo la habilidad para jugar tenis. Bien. Al igual que con el verbo like, lo primero que tengo que hacer es escribir el sujeto. En este caso voy a ocupar I. Luego de escribir I, voy a poner lo que es el verbo can't, el verbo poder. I can't, yo puedo. Después de poner lo que es el verbo can't, voy a poner el verbo played. ¿Y por qué el verbo played? Porque nosotros cuando practicamos un deporte o hacemos un deporte, normalmente nos referimos a jugar, ¿ok? A jugar. Por ejemplo, cuando estamos en una cancha de fútbol, en un partido, ¿cómo decimos? Ah, estoy jugando pelota o estoy jugando fútbol. Lo mismo pasa con el básquetbol. ¿Cómo decimos? Yo juego básquetbol o estamos jugando básquetbol. Entonces, por eso en este caso utilizamos played, porque play significa jugar. Y como en español nosotros nos referimos mucho cuando practicamos algún deporte a jugar, por eso vamos a ocupar played. Bien, también se puede ocupar otro verbo, pero más adelante vamos a ver eso. Ok, tengo ya el inicio de mi oración. I can play. Ahora necesito un deporte. ¿Y qué deporte puedo poner? Puedo poner cualquier deporte que yo pueda ejecutar o pueda desarrollar, que yo sé que tengo la capacidad para desarrollar. A eso nos ayuda el verbo can't. Cuando yo soy bueno en algo, cuando yo tengo la habilidad en algo, yo puedo decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, ¿ok? A eso nos ayuda el verbo can't, a expresar las habilidades que nosotros tenemos. En este caso, voy a poner tenis. I can play tennis. Yo puedo jugar tenis. ¿Qué estoy diciendo en esta oración? Que yo soy capaz de hacer un partido de tenis. Es lo que yo estoy haciendo. Es lo que yo estoy escribiendo, lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, también podemos ocupar otro verbo. Podemos ocupar practice. ¿Qué significa practice? Permítame. Ahí está. Significa practicar. Practice significa practicar y también es un verbo. Si en determinados casos nosotros no queremos ocupar el verbo played, podemos ocupar practice. Y el otro ejemplo que podemos decir o hacer con practice es I can practice. Si usted me pone play o practice es excelente. ¿Por qué? Porque uno significa jugar. Y como ya les explicaba, ¿por qué ocupamos este verbo? Porque en español nosotros a los deportes nos referimos como jugar en su mayoría. En el caso de practice, practicar también es muy válido. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir
yo practico natación, yo practico fútbol, yo practico taekwondo y así puedo ir diciendo que practico los diferentes deportes. ¿Y qué estoy diciendo? Que yo cada cierto tiempo desarrollo ese deporte, que yo practico ese deporte o que tengo la capacidad para practicar ese deporte. Lo que estoy expresando en mi oración, cuando yo digo I can practice, lo que estoy diciendo es de que tengo la capacidad para practicar determinado deporte. En este caso voy a poner I can practice baseball. Yo puedo practicar béisbol. Otro ejemplo podría ser I can practice roller blending. ¿Qué estoy diciendo en esta oración? Que yo puedo practicar patinaje, que yo tengo la habilidad para poder ejercer el deporte de patinaje. Muy bien. Ese sería el verbo can't. Lo que tenemos que saber es que can't significa poder. El can't me da a mí la posibilidad de expresar oraciones en donde yo pueda expresar las habilidades que yo tengo en ciertos deportes. Ahora bien, ¿qué hay del otro lado de la moneda? ¿Qué hay si yo no puedo desarrollar determinado deporte? Lo mismo, lo primero que voy a hacer es poner el sujeto I. Y ahora el can't va a recibir una pequeña modificación. Vamos a escribir not. Cannot. I cannot. I cannot significa yo no puedo. Es lo contrario al can't. Entonces, cuando yo quiero expresar o escribir una oración en donde yo quiera dejar claro que yo no puedo practicar o jugar cierto deporte, voy a ocupar el cannot. ¿Ok? Cannot para oraciones negativas. Y en este caso voy a poner I cannot practice soccer. Y ahí tengo lo que es el verbo can't. Pero ahora, ¿qué hay de la tercera persona? Third person y el verbo can't. Ok, acá no hay ninguna modificación. Acá, al igual que los ejemplos anteriores, escribimos el sujeto, en este caso he, y pongo can't. Pero teacher, que no nos dijo que cuando utilizamos el verbo like hay que agregarle ese. Sí, al verbo like. Pero cuando nosotros ocupamos el can't, no es necesario agregar una S. Pero solo en este caso de can't. En los demás verbos sí hay que agregarle una S. Pero si en este caso estamos ocupando can't, no vamos a agregar ninguna S. Entonces tengo el inicio de mi oración. Sujeto, verbo can't. Y voy a seguir utilizando practice. He can practice basketball. Él puede practicar deporte. O mejor dicho, él puede practicar baloncesto. Ahora bien, ¿qué hay de la manera negativa? Lo mismo, no sufre ningún cambio lo que es el can't ni el otro verbo. Pongo lo que es mi sujeto de la tercera persona y pongo el cannot. She cannot. Y siguiendo con la práctica, vamos a escribir practice. Y vamos a escribir el mismo deporte para no perder la secuencia. Bien. Si se fijan, no agrego S cuando yo tengo can't. En la tercera persona y el verbo can't, yo no agrego S. ¿Ok? Pero solo en este caso. Cuando yo tenga cualquier otro verbo, que sea likes, que sea practice, que sea played, siempre voy a agregar una S cuando tenga la tercera persona del singular. Pero si yo tengo el verbo can't, el verbo poder o el verbo puedo, ahí yo no voy a agregar lo que es ninguna S. Bien, este sería el repaso de la unidad número 4. Ya la próxima semana vamos a iniciar lo que es unidad 5. Vamos a comenzar a ver un nuevo vocabulario relacionado a la unidad 5 y vamos a comenzar a trabajar en las páginas de la unidad 5 del libro de inglés. Ya saben, cualquier duda o pregunta me pueden consultar ya sea al Google Chat o a mi WhatsApp personal. Con mucho gusto yo le voy a atender. Y también recordarles que me envíen las evidencias de esta semana
a la plataforma de Santillana como mensaje privado o al Google Chat. ¿Ok? Se me cuidan. Espero verlos el próximo martes a tercero A y el próximo jueves a tercero B. Que Dios les bendiga y pasen un bonito fin de semana.